Hola, buena tarde, estudiantes de prepa en línea. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y estamos en nuestra primera semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. En esta semana estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 1, materia y energía, y es muy importante la entrega de las actividades de esta semana, pero sobre todo la entrega de nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances. Y nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y si tienen alguna duda en particular acerca de los temas, alguna sugerencia, algún comentario, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma o bien escribirnos por medio de el chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video el cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Es importante que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto en los mensajes que dejen en la plataforma de YouTube como en la sesión del día de hoy. Vamos a revisar el propósito formativo de lo que es este módulo número 14, el universo natural, y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta a las ciencias experimentales. Algo muy importante, hemos estado abordando una ciencia experimental, conociendo la estructura más pequeña de la materia, la cual es química. Vamos a abordar muchas ciencias experimentales como física, ecología, biología, nutrición, algunos aspectos de bioquímica. Todas estas ciencias y muchas más son ciencias experimentales que se basan en la obtención de ese conocimiento científico al aplicar el método científico experimental. La siguiente semana hablaremos acerca de ese método científico y por qué tan importante y qué relación tiene, porque esto nos llevará al desarrollo de un pensamiento científico. ¿Cómo lo lograremos? Analizando la dinámica del universo. ¿De qué universo hablamos nosotros? Hablamos sobre nuestro entorno, esos fenómenos naturales que ocurren, como la lluvia, el día y la noche, el viento. Esos son fenómenos naturales. También hay otros fenómenos naturales que ocurren en ese universo. Ese universo también puede ser otro ser vivo, puedo ser yo mismo, donde ocurren fenómenos naturales. Y algo muy importante es que conociendo la estructura de la materia y cómo tiene una interrelación con la energía, aprenderemos las funciones básicas de los seres vivos. Todo esto paso a paso. En esta semana nos corresponde comprender lo que es la estructura de la materia. La siguiente semana vamos a ver muchos temas acerca de lo que es la energía para poder comprender ese universo natural. María Teresa, me da un gusto que se haya conectado el día de hoy. Quisiera preguntarle si tiene dudas respecto de la actividad integradora número 1 o número 2. ¿Qué tal? Buenas tardes, asesor. Por el momento no tengo ninguna duda acerca de la actividad integradora número uno y de hecho apenas estaba revisando la actividad integradora número dos, entonces apenas voy a empezar a resolverla, entonces no tengo, por ejemplo, ahorita alguna duda. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que tenía programado para el día de hoy. Algo muy importante. El miércoles pasado hablé acerca de aspectos, acerca de nuestra actividad integradora número 1. Así es que para quienes más tarde vean el video de hoy, por favor, respecto de la actividad integradora número 1, revisen el video del día miércoles. Quedó pendiente el abordar nuestra actividad integradora número 2, a lo cual me voy a abocar el día de hoy. No obstante, si nos sobra tiempo o surge alguna duda muy importante acerca de nuestra actividad integradora número 1,
por supuesto que podemos dar un espacio, pero mi prioridad el día de hoy es abordar nuestra actividad integradora número 2. Así es que vamos para allá. Para nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, esta actividad es muy importante y hay que seguir algunos aspectos muy importantes, ya que vamos a hacer uso de una plataforma y también es muy importante el que nosotros balancemos una ecuación que se nos está proponiendo. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad integradora número 2? Es reconocer identificar las propiedades y también los estados de la materia. Esto con qué objetivo para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, particularmente acerca de lo que son los estados de la materia. Este aspecto es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el uso de una plataforma donde podemos observar el comportamiento de partículas que componen algunos elementos, también el comportamiento de algunas moléculas. Cuando nosotros aumentamos la presión, la disminuimos, cuando aumentamos la temperatura o cuando nosotros disminuimos la temperatura. Para esta actividad nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia, de aquí que es importante que reconozcamos que esas propiedades que tienen las sustancias, que pueden poseer muchas, que pueden poseer pocas, pero toda la materia tiene características, la clasificación que nosotros les damos. Y finalmente, mediante el balanceo de una ecuación que se nos está proponiendo, comprender la ley de la conservación de la materia y cómo es que se aplica en nuestra vida cotidiana. Para ello, a diferencia de nuestra actividad integradora número 1, aquí no tenemos que hacer videos, pero sí tenemos que ingresar a una plataforma, tomar capturas de pantalla cuando nosotros estemos experimentando con el simulador y cumplir con cada uno de los aspectos que se nos está solicitando. Para ello, jóvenes estudiantes, vamos a ingresar al simulador de estados de la materia para experimentar con los distintos estados. Pasamos nuestro cursor eh, por encima de simulador de estados y nos va a llevar al simulador. Vamos a observar aquí características entre los estados de la materia, de átomos como el neón y el argón, o de moléculas como el oxígeno y el agua. Podemos nosotros seleccionar cada una de ellas y observar primero. Y muy importante, ¿será que a la misma temperatura el oxígeno sea sólido o líquido o bien esté en estado gaseoso y estas temperaturas sean iguales a las del agua o que sean iguales a las del neón o el argón? Para ello es muy importante que nosotros identifiquemos estas características. También vamos a describir en una cuartilla las características de esos estados de la materia que nosotros observemos en el simulador. Vamos a colocar dentro de la descripción las temperaturas de fusión y ebullición que identificamos para el neón, para el argón, para el oxígeno y el agua. Muy importante en grados Celsius. Si nosotros cuando entramos al simulador vamos a ver que en la temperatura nosotros podemos escoger temperatura en Celsius, en Fahrenheit o temperaturas absolutas en Kelvin. En la sección de cambios de fase vamos a aplicar calor y frío. Y vamos a ver cómo es el comportamiento de esas partículas respecto de estas sustancias que nosotros podemos seleccionar. Es muy importante, mientras ustedes estén experimentando, por favor, tomen capturas de pantalla. Esto que quede como evidencia de que ustedes estuvieron utilizando este simulador y que ustedes estuvieron experimentando respecto de esos estados de la materia. Después, jóvenes, muy importante, se nos están presentando dos tablas con propiedades tanto físicas como propiedades químicas de la materia. Es muy importante que nosotros describamos o demos la definición de estos conceptos.
qué es el color, qué es la capilaridad, qué es la solubilidad, qué es la temperatura, qué es la masa, qué es la ductilidad o la densidad. Estos es la descripción de estos conceptos, no respecto de las sustancias que utilicemos nosotros en el simulador. Es muy importante que quede clara esta parte. También, algunas propiedades químicas, como lo es la radiactividad, lo que es la acidez, la corrosividad, o bien lo que es la combustibilidad. Después vamos a redactar en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y es importante que justifiquemos nosotros nuestra respuesta. ¿Por qué es que mis partículas que componen quizá el agua no tengan el mismo comportamiento cuando están en estado gaseoso que cuando están en estado sólido? Es importante que nosotros justifiquemos esa respuesta. O el neón se comportará igual en estado líquido que en estado gaseoso. Por ello es muy importante que nosotros prestemos atención al simulador y sobre todo que se diviertan mucho al estar experimentando y conozcamos acerca de los estados de agregación de estas sustancias. Después vamos a proceder a, a balancear por el método del tanteo lo que es la siguiente ecuación. La ecuación que se nos está proponiendo es el pentáoxido de difósforo, esto más agua de símbolo H2O y vamos a formar ácido fosfórico. Vamos a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación y respecto de los cálculos que nosotros obtenemos. Estos cálculos se refiere a hacer la suma de las masas molares, tanto de productos como de reactivos. Para ello, nosotros poner en evidencia que se está cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Vamos a guardar nuestra actividad con la siguiente nomenclatura, iniciando con nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S1AI2. Bueno, ¿qué son los estados fundamentales de agregación de la materia? Existen diferentes estados de agregación, pero solo tres estados fundamentales de agregación, lo cual es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Solo esos tres son estados fundamentales de agregación de la materia. ¿Existen otros estados de agregación? Sí, sí los hay, pero no son estados fundamentales, como el caso del plasma, como el caso de los condensados Einstein-Bose y el sexto estado de la materia que aún no se valida, que son los líquidos de Fermi. Estos últimos tres no son estados fundamentales y también no se nos están solicitando, solo los tres estados de agregación fundamentales. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y para ello también nosotros lo vamos a corroborar con lo que nos estemos observando cuando estemos interactuando en nuestro simulador. Para ello hay algo muy importante. Vamos a definir las características que tienen las sustancias cuando están en estado sólido. En estado sólido, la materia no es compresible, es decir, no podemos comprimirla. Los sólidos tienen una forma definida. También algo que los caracteriza es que tienen un volumen fijo. Los sólidos no cambian ni disminuyen su volumen. Eh, las partículas que se encuentran, las partículas de una sustancia que se encuentran en estado sólido, aquí es algo importante y para ello el uso del simulador. Las partículas están muy cerca unas de otras. No tienen libertad de movimiento. Las partículas pueden vibrar, pueden rotar, pero no pueden trasladarse de un lugar a otro de forma ordenada. Algo importante también es que, como les mencionaba, los sólidos no se pueden comprimir. Por ejemplo, ¿qué sustancias se encuentran en estado sólido y que de hecho no las vamos a encontrar en otro estado de forma natural? Por ejemplo, la sal de mesa.
la sal que nosotros agregamos para cocinar, que es cloruro de sodio, pues siempre la vamos a observar en estado sólido. Las sílices que componen a las rocas se encuentran en estado sólido, no cambian su volumen, no las podemos comprimir. Esta es una característica y ejemplos de lo que es el estado sólido. Y vayamos al otro extremo. ¿Qué es lo que ocurre en el estado gaseoso? Gaseoso. Los gases, primero, no tienen un volumen fijo. Los gases, debido a que no tienen una forma definida, no tienen un volumen fijo, van a adoptar la forma del recipiente en el cual estén contenidos. Las partículas que componen las sustancias en estado gaseoso van a tener tanta energía que van a tener una completa libertad de movimiento. Esta libertad de movimiento va a depender de la temperatura o bien de la energía que tenga esta sustancia. A diferencia de los sólidos, los gases sí se pueden comprimir, sí son compresibles. Eh, Esto es lo que caracteriza al estado sólido. Sobre todo es que las moléculas tienen una mayor cantidad de energía, lo que les permite toda esta libertad de movimiento. Y bueno, ya sabemos lo que es el estado sólido, y ya sabemos lo que es el estado gaseoso. ¿Qué pasa con el estado líquido? El estado líquido va a compartir características de un estado sólido y características de un estado gaseoso. Es un propio estado de agregación. Pero tal vez ustedes escuchen algunas reseñas que el estado líquido simplemente es una transición entre el estado sólido y el estado gaseoso. Es por ello que comparten algunas características. Por ejemplo, en el caso de los líquidos, tienen un volumen fijo. Eh, pero no tienen una forma definida. Es decir, comparten esta característica de que tienen un volumen fijo, al igual que los sólidos, pero no tienen una forma definida. Esa es una característica que también presenta el estado gaseoso. ¿Podemos nosotros comprimir los líquidos? No, no los podemos comprimir. Esta es una característica que comparte con el estado sólido. Pero, ¿y qué pasa con el comportamiento de las partículas en este estado de agregación? Las partículas en este estado tienen libertad de movimiento, pero no tanto como en el estado gaseoso, pero sí pueden trasladarse de un lugar a otro, a diferencia de lo que es el estado sólido. Al igual que en el estado sólido, esas moléculas pueden vibrar, pueden rotar, pero la diferencia con el estado sólido es que sí se pueden mover de un lado a otro. Eh, Dentro del propio líquido. Eh, Respecto de esta característica que es parecida con el estado gaseoso, es que los gases también, sus partículas, pueden moverse de un lugar a otro, pero la diferencia respecto de los gases es que los gases no tienen un volumen fijo, mientras que los líquidos sí lo tienen. ¿Cuál es el ejemplo más cotidiano que nos puede ocurrir respecto de estos estados de agregación? Pues es a la sustancia a la cual nosotros le llamamos agua. El agua, le damos el nombre a esa sustancia cuando se encuentra en estado líquido. Cuando esa sustancia se encuentra en estado sólido, nosotros le llamamos vapor. Y cuando nosotros le damos más temperatura, una mayor cantidad de energía en forma de calor, aumentando la temperatura de lo que son los líquidos, los podemos nosotros gasificar, los podemos vaporizar, pasando a estado líquido, estado gaseoso. Es por ello que los líquidos, algunos autores consideran que es un estado de transición entre lo que son los sólidos y lo que son los gases. Esta es una característica.
Les di hace un momento un ejemplo de lo que es un estado sólido, como puede ser una sustancia en estado sólido, como puede ser una piedra. Las piedras difícilmente en condiciones normales se van a gasificar y tampoco se van a hacer líquidas. Estoy hablando exclusivamente de las piedras. Ahora, algo característico es que, por ejemplo, una roca sí la podemos nosotros quizá observar en estado líquido, en forma de ese magma o en forma de lo que es lava. Y va a adoptar otros tipos de características y tal vez algo mucho más difícil de ver, pero sí lo podemos encontrar quizá en estado gaseoso. Sí, es posible y, por ejemplo, en las fumarolas de de los volcanes pasa de un estado sólido a líquido y a su vez a un estado gaseoso en el caso de las sílices, mandando a la atmósfera pues una enorme cantidad de partículas, principalmente otros tipos de gases como es el CO2, pero también podemos nosotros encontrar sílices en estado gaseoso. Va a depender de algunas características especiales de lo que es la materia. Y con ello, eh, bueno, damos explicación a lo que son los estados de agregación y que podemos confirmar con el uso del simulador. Recuerden, siempre que estén usando ustedes su simulador, tomen impresiones de pantalla. ¿Para qué? Porque es importante para que le integren dentro de su actividad, puesto que eso puede denotar que ustedes estén ingresando a ese simulador. Por favor, cuando usen el simulador, diviértanse, seleccionen alguna sustancia u otra, la que ustedes prefieran. ¿Y qué es lo que pasaría si yo le quito absolutamente todo el calor? ¿Qué es lo que pasa si en lugar de quitarle el calor, aumento yo su temperatura en cientos y, por qué no, en miles de grados para ver cómo se comporta esa sustancia? El comportamiento va a estar dado por las partículas que nosotros vamos a observar que componen esa sustancia en particular. Hablando acerca de las propiedades de lo que es la materia, las propiedades o las características de la materia, y tienen muchísimas propiedades. Estas propiedades las podemos clasificar como propiedades químicas, como propiedades físicas, como propiedades generales o como propiedades específicas. Por ejemplo, propiedades generales de la materia, pues puede ser el volumen, la masa, el peso, la inercia. Propiedades físicas vamos a tener, por ejemplo, como la densidad, la maleabilidad, la ductilidad, el estado de agregación. Por ejemplo, propiedades específicas. Ahí podemos tener la capacidad calorífica, el punto de fusión, el punto de ebullición, la gravedad específica que pueda tener alguna sustancia. Y como propiedades químicas podemos tener la ionización, las que tenemos que hacer como la combustibilidad, la reactividad, la radiactividad, que es otra característica diferente, eh, la ionización, la conductividad eléctrica, en fin, diferentes características que de acuerdo al comportamiento de la materia, pues nosotros las podemos clasificar dentro de una u otra clasificación. También algo muy importante y que me gustaría explicarles es que tal vez utilicen esta clasificación más adelante. Todo ese cúmulo todo ese cúmulo de propiedades que tienen, eh, o que puede presentar la materia, las podemos clasificar como propiedades intensivas o bien como propiedades extensivas. ¿Y a qué obedece esta clasificación? Las propiedades intensivas de la materia son aquellas que no cambian de acuerdo a la cantidad de materia que pueda llegar a tener una sustancia. Mientras que las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que tenga alguna sustancia. ¿Cómo puedo yo
explicar esto. Por ejemplo, imaginen que yo compro un litro de leche, una botella con un litro de leche, y me tomo la mitad de esa leche. ¿Qué propiedades son las que yo estoy cambiando? ¿Propiedades intensivas o extensivas? Estoy cambiando las propiedades extensivas. Si esa botella originalmente tenía un litro de leche y yo me tomo la mitad, pues ahora tiene solo la mitad, tiene 500 mililitros. Estoy cambiando tanto su peso, estoy cambiando su volumen. Pero ¿qué pasa con sus propiedades intensivas? Las propiedades intensivas de la materia no van a cambiar, van a permanecer constantes. Esa leche, esos 500 mililitros de leche, no se van a convertir en agua, no se van a convertir en arena, no se van a convertir en madera. Va a seguir siendo leche. Su concentración va a permanecer constante, su color va a permanecer constante. Es decir, las características intensivas no van a cambiar, mientras que esas características extensivas, pues sí lo harán, particularmente el peso o el volumen. En esta semana nosotros estamos observando qué es una reacción química. Y en términos sencillos, una reacción química es el paso de reactivos hacia productos. Debido a que, y ustedes ya se habrán dado cuenta, los átomos son increíblemente pequeños, pues no podemos nosotros observar cómo ocurre este cambio, cómo se transforman las sustancias, cómo es que reaccionan. Para ello, hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas para simbolizar lo que está pasando en esa reacción química. Existen muchas reacciones químicas en tanto clasificación, por ejemplo, reacciones de combustión, reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de eliminación, de precipitación, de neutralización. Existen muchos tipos de reacciones. ¿Para qué nos sirve conocer, así como lo hicimos para nuestra actividad integradora número uno, qué son las reacciones y cómo se representan? Porque con ello nos va a ayudar a cumplir la primera ley ponderal y quizá la más importante dentro de la química, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Hablando de lo que son la ley de la conservación de la materia, a partir de ello y haciendo uso de ecuaciones químicas, nosotros podemos balancear estas ecuaciones para poder saber la cantidad de sustancias que se pueden formar y también por cuestiones de seguridad es importante conocer muchas de las características de, de las sustancias, pero sobre todo el darle cumplimiento a esta primer ley ponderal, la ley de la conservación de la materia. Por ejemplo, yo en pantalla tengo lo que es dos moléculas que las voy a hacer reaccionar. En el caso, en el caso del esquema que les tengo en pantalla, tenemos una molécula de metano que es de fórmula CH4. Lo que nos está indicando esa fórmula, ese símbolo químico, es que tenemos cuatro átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, más lo que es dos moléculas de oxígeno. Eh, Cuando estas sustancias se encuentran presentes una cerca de la otra, algo que ocurrirá es que, perdonen, de forma esquemática en la parte superior nosotros podemos ver quizá cómo representar esas moléculas. Utilizando estos modelos atómicos, particularmente el de Dalton,
podemos ver esas moléculas. Al inicio de esa reacción química, esas sustancias se encuentran estables, ocurre la reacción química y vemos la formación de nuevas sustancias. Eso es una reacción química, el cambio dentro de lo que es la naturaleza de a partir de lo que es ese balance que debemos de realizar para comprobar que la misma materia que está iniciando la reacción va a ser la misma materia que va a estar al final de esa reacción. Lo importante es que manden esas evidencias lo antes posible de lo que es la parte de la resolución de esta ecuación. Pueden hacerlo a mano, tomar una fotografía y pegarlo en lo que es su concepto. Perdón, les decía, entonces estos esquemas de esta reacción en la cual está participando metano más oxígeno, y va a formar dióxido de carbono y vapor del agua. Si nosotros observamos lo que es esos otros tipos de tablas periódicas y su reordenamiento, bueno, fíjense que no me había percatado, pero sí tiene. Y de tienes, en fin, una molécula de metano reaccionando con dos moléculas de oxígeno va a formar dióxido de carbono de símbolo CO2 más moléculas de agua. Si nosotros nos podemos identificar lo que son esos circulitos, esas letras, lo que está el policía ahí atrás. Continuando, claro. Entonces nosotros podemos esquematizar lo que ocurre en esta reacción química, que es una reacción de combustión donde estamos quemando ese gas llamado metano. Para ello necesitamos oxígeno y para convertirse en dióxido de carbono, que es el producto normal de cualquier reacción de combustión, y también tenemos la formación de agua. Si nosotros nos ponemos a observar la coloración de esta representación, cada una de esas bolitas representa a uno de los elementos que está pasando por hackeo. ¿Y para qué nos sirve? Entonces, para conocer esas características y también para poder determinar lo que son, en fin, continuando con esto, nosotros podemos observar algo muy importante. Al inicio de esta reacción química, donde el metano está reaccionando con el oxígeno, vamos a contar los átomos de carbono. Los átomos de carbono son esas esferas de color gris oscuro. Tenemos cuatro átomos de hidrógeno,
Los colores representados van a ser esas bolitas blancas. Y también lo que son dos moléculas de oxígeno. Están representadas esas moléculas como esas bolitas rojas. Al inicio de la reacción, nosotros tenemos cuatro esferas rojas que corresponden al oxígeno respecto de lo que se está observando en esta actividad. Así es, bueno, de esta forma nosotros podemos utilizar por medio del método del tanteo, encontrar lo que son los coeficientes de de esta tabla. Ahora bien, dentro de la clasificación de esas reacciones químicas vamos a tener reacciones de diferentes tipos. Vamos a tener reacciones, por ejemplo, de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución, reacciones de eliminación, de precipitación, de neutralización, reacciones de diferentes tipos. Recordemos, recuerden, es muy importante. El- los, los elementos o los compuestos que reaccionan en lo que es una reacción química, nosotros ya sabemos que todos los reactivos van del lado izquierdo. Si estamos nosotros al escribir en el cuaderno del lado izquierdo, en una ecuación química, siempre vamos a tener a esas sustancias llamadas reactivos. Y en la parte derecha siempre vamos a encontrar un... eh, vamos a encontrar nosotros, al escribir una ecuación en la zona número derecha, bueno, o separados por una flecha, lo que son los productos. Perdón. Vamos nosotros a encontrar lo que son los productos. En una ecuación química están esas sustancias llamadas reactivos, siempre al lado izquierdo, y del lado derecho las sustancias llamadas eh, productos. Lo importante es que nosotros aprendamos a colocar los coeficientes estequiométricos o los coeficientes de reacción de una forma precisa en lo que es su... Al existir diferentes tipos de lo que son reacciones químicas, no importa el tipo, siempre vamos a aprender a balancearlas y colocar ese coeficiente estequiométrico o ese coeficiente de reacción. ¿Y por qué es tan importante? Porque estos números yo sí los puedo modificar y me va a aumentar la cantidad de elementos
bueno, dentro de esos elementos químicos, el poderlos balancear de acuerdo a su estequiometría de reacción. Las mismas sustancias que están o que participan en una reacción son las mismas sustancias que vamos a encontrar, pero con diferentes características. Siempre que hacemos reaccionar una sustancia, esa sustancia llamada reactivo, lo vamos a convertir en sustancias nuevas llamadas productos. ¿Hasta aquí alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 2? No, profesor, sin ninguna duda. Voy a regresarme un poquito para unos puntos importantes respecto de la actividad integradora número 1 que veo que se están repitiendo en las entregas de sus actividades. Y aquí es muy importante lo siguiente. Nosotros para nuestra actividad integradora número 1 vamos a hacer que vamos a dibujar por cuenta propia y los vamos a presentar en el video que nosotros vamos a hacer los 4 modelos atómicos que se nos están solicitando mediante una herramienta digital, ya sea Paint, los pueden hacer en PowerPoint, los pueden hacer si ustedes utilizan una herramienta como CAD u otra herramienta de dibujo, ustedes pueden utilizarla. Lo importante es que todos esos dibujos de esos modelos atómicos sean hechos por cuenta propia. Si yo tomo una imagen de internet y la presento como si fuera una hecha por mi cuenta, estoy incurriendo en una conducta de plagio. Recuerden que nosotros tenemos el derecho de buscar información, cualquier recurso que tengamos a nuestro alcance, pero estamos obligados a que si nosotros tomamos esa información que no es de nuestra autoría, con que nosotros la coloquemos en las referencias, eso es muy importante para no incurrir en conductas de plagio. Ahora, cuando ustedes realicen su video, este video debe de durar al menos 3 minutos. La duración debe de ser entre 3 y 5 minutos, pero al menos 3 minutos, donde voy a presentar mis dibujos de mis modelos atómicos, el modelo atómico de Born, de Rutherford, de Dalton, el modelo atómico de Born. Voy a explicar sus características y también las diferencias que existen entre ellos. Los tengo que presentar en mi video y ese video yo siempre tengo que salir a cuadro dentro de ese video. Además de eso, tengo que, eh, tengo que explicar qué es una reacción química y las reacciones químicas no es otra cosa más que el paso de reactivos hacia productos. ¿Cómo nosotros podemos simbolizar lo que ocurre en una reacción química si es que nosotros no podemos ver esos átomos? Bueno, para ello, nosotros vamos a explicar lo que es una reacción química y lo que es una ecuación química. Las ecuaciones químicas es la representación simbólica de lo que está ocurriendo en esa reacción. También se les está olvidando esta segunda parte que también tienen que integrarlo. Recuerden, ¿cómo puedo yo hacer mi video? Existen muchas herramientas donde yo puedo hacer el video para cumplir con esta actividad. En primera, si voy a hacer una presentación y cuento con esta versión de PowerPoint que me permite integrar la pantalla, perdón, generar un video a través de una grabación de pantalla. eh, PowerPoint tiene esta aplicación de grabación de pantalla. Por medio de mi cámara yo puedo salir a cuadro mientras realizo la exposición de estos modelos atómicos, mostrando mis dibujos que tienen que ser hechos con una herramienta digital y además lo que es una reacción y ecuación química. ¿Puedo yo utilizar Paint? Yo estoy consciente de que no, perdón, puedo utilizar PowerPoint. Yo estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint, donde permite lo que es esta grabación de pantalla. Pero también nosotros tenemos otras herramientas. Tenemos, por ejemplo, programas como QuickTime Player, como Fraps, como Kazam, como Open Broadcaster.
Estos son programas gratuitos, nosotros podemos utilizarlos para integrar esta actividad. Por ejemplo, si yo ya hice mi presentación con mis modelos atómicos, con mis dibujos, puedo enviármelo a mi celular y utilizar la opción de grabación de pantalla, incluyendo lo que es la imagen de, de ustedes cuando estén haciendo esa presentación, saliendo a cuadro. Eso es muy importante. Y algo que les sugiero encarecidamente es que utilicen Canva. Canva es una herramienta muy versátil donde nosotros podemos realizar nuestra exposición saliendo a cuadro. Podemos almacenarla en la nube y compartir el enlace. ¿En dónde lo voy a compartir? En ese guión escrito que yo estoy realizando. ¿Para qué? Eh, para leerlo durante mi exposición. No es necesario que yo me aprenda todos esos datos de memoria. Yo hago el uso de mi guión para poder para poder realizar mi presentación. Este guión lo voy a subir a la plataforma y ahí también voy a pegar el enlace de donde se encuentra mi video. Si lo subí a Dropbox, si lo subí a Drive, a OneDrive, si lo subo a YouTube. Eh, em, Algo muy importante cuando compartan el enlace es muy importante que ustedes me den todos los permisos para que yo pueda observar su video. Es importante que me dejen esta opción porque si no puedo revisar su video, no puedo calificarlo. Otra, verifiquen por favor que también que sea el archivo correcto. ¿Por qué? Porque tal vez no pusieron la liga completa o lleva otro archivo que tal vez se encuentre en la nube y que por equivocación están colocándome esa liga. Por favor, verifiquen estos dos aspectos. Que ustedes me den todos los permisos para que yo pueda observar esta pantalla, perdón, esta pantalla, para poder observar su actividad integradora y que efectivamente ese enlace me lleve a su video para poderlo yo evaluar con las características que nosotros ya mencionamos. Recuerden, no puedo yo presentar dibujos que no haya hecho de mi propia autoría. María Teresa, ¿hasta aquí alguna duda respecto de nuestras actividades integradoras que tenemos que hacer para esta semana? Ninguna duda. Muchísimas gracias por haber integrado en la sesión del día de hoy. La hice un poco más tarde para ver si había más afluencia de sus compañeros. No importa, yo en unos minutos más estaré subiendo el video de esta sesión. María Teresa, que tenga una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós.